la exposición. La exposición En el Camino reúne 3 proyectos, ¿no? El silencio de las huellas del pasado, En el Camino estamos optimistas y Necesito un guardia. ¿Cómo dialogan entre sí estas 3 series? ¿Podríamos entenderlas como diferentes etapas del mismo viaje personal y artístico? Pues ahí las clavado. A ver, la primera, El silencio de las huellas del pasado, me surgió caminando por senderos por la montaña y andando por las costas del Atlántico, las playas de Portugal y la zona de Sopelana y aquí también. Fue en otoño, bueno, verano del 2018-2019. En el 2020 ya empiezo a perfilar el proyecto. En febrero me aceptan en Bilbo Arte, la fundación, para trabajar todo el tema de fotografía, porque va a ser un proyecto más fotográfico. Y en marzo, cuando voy a empezar a trabajar, viene el primer confinamiento. Entonces empecé a tirar de lo que tenía, y lo que tenía era pintura. Entonces, bueno, pues empecé a pintar, había hecho un curso de silografía japonesa también en Bilbo Arte. Entonces empecé también con algo de silografía y cuando ya nos dejaron poder salir, pues entonces ya en Bilbo Arte pude trabajar la parte fotográfica. El resultado fue multidisciplinar y fue todo con la inspiración de la observación de los sedimentos que se van formando en la geografía, de esas capas de roca, ¿no?, que se van sedimentando. Y yo hice en mi cabeza pues como una metáfora en la que hice un paralelismo con la historia de nuestras vidas y a nivel particular. Entonces, es lo que somos ahora, es por todas esas etapas que hemos pasado, ¿no?, de nuestra historia personal. Entonces, ahí empezó las etapas, la historia, las capas, en el camino. Empezó mi camino personal a la hora del primer confinamiento de echar la vista atrás para, con ese título, El silencio de las huellas del pasado, de mi historia, mi origen, la identidad, y acabé con una obra que era fotografía tratada digitalmente, blanco y negro, y metiéndole color con la silografía japonesa. Hacía una plancha de madera, un diseño para cada fotografía. Y la última que hice se titulaba En el Camino. Entonces, eso fue, se empezó a exponer en 2021 y el siguiente proyecto artístico fue En el Camino, seamos optimistas, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Fue también un trayecto personal, como decía Jacques Kerouac, la carretera es la vida. Empezó con esos paseos en el monte, viendo los bosques, las ramas, en el camino, y entonces fue cuando en mitad de ese proyecto, que también estuve desarrollando en la Fundación Bilbo Arte, toda la parte fotográfica, y la parte pictórica lo hacía en casa, en el estudio. Entonces, un buen amigo me sugirió que leyera la obra En el Camino, On the Road, de Jacques Kerouac. Y entonces me identifiqué totalmente con ese libro que viaja de costa a costa, dos amigos, y que dice que la carretera es la vida, entonces lo que importa es el camino. Entonces todo cuadraba. En esa exposición, en ese proyecto, que luego fue exposición en Torre de Ariz, fue realmente un viaje que hice a nivel personal también, de costa a costa. Y termina el proyecto en Desor, que en realidad es una obra pictórica matérica, con acrílico, en la que parece, en un principio iba a ser la orilla de la otra costa, pero fue como las profundidades del mar, ¿no? Entonces, esa última obra también me dio pie al siguiente. ¿Por qué? Porque llegó un momento en ese trayecto, esa carretera, ¿no?, que es la vida, y a nivel personal, a nivel emocional, las circunstancias que me envolvían en ese momento, necesitaba realmente parar, analizar y pensar, reflexionar sobre lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y si realmente
mi yo del futuro estaría satisfecha de lo que estaba haciendo. Y de ahí viene el título de #NecesitoUnWording. Casualidad o no, pues cosas que creo que nunca son las casualidades, sino que coinciden y aprovecharse en ese camino, ¿no? Mi hermano me sugirió que se había leído el libro Walden, me juró, creo que es 1876, parece que es. Y entonces, bueno, pues lo leí una vez más, libros que me sugieren luego para seguir creando, ¿no? Y entonces empecé el proyecto de NecesitoUnWording. Otra vez volví a Bilugarte, los talleres. Estuve en el taller de fotografía, que es donde suelo trabajar, y trabajé en las fotografías. Entonces, en otro taller que hice de pintura, allí en Bilugarte, cada uno teníamos nuestros proyectos, yo tenía el mío, y fue cuando empecé a pintar en NecesitoUnWording. Entonces, las mismas fotografías que había sacado, que eran la base del proyecto, fue lo que me inspiró para crear la obra pictórica. Y entonces, bueno, pues empecé a desarrollar. En realidad, todo confluía, pero yo todavía no era consciente de ello. Pasaban los años, estamos hablando desde el 2018, que empieza la primera inspiración, podríamos decir que siempre se enlaza una con otra. Pero bueno, y estamos en 2025. No, en el 2025 fue ahora cuando ya he terminado la obra. No, hablo del 2024, cuando estaba desarrollando en NecesitoUnWording, cuando hace exactamente ahora un año, se pusieron en contacto de Medina desde el ayuntamiento, que había una persona que había entrado a trabajar, que me seguía, yo no lo sabía, desde hacía años, en los blogs, dos blogs que tenía, las webs que tenía de arte y de moda, y había surgido en una reunión que debían de tener ellos, el ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, que necesitaban artistas. Entonces, esta persona hizo la propuesta de mi obra para exponer en el Alcázar. Y luego fue cuando me llamaron. Entonces, cuando me hicieron la propuesta, era 3 salas del Alcázar. 3 salas, me dijeron, ¿ya tienes obra? Dije, no, obra tengo seguro. Lo que no sé es cómo lo voy a hacer. Y entonces fue cuando empecé a pensar y uní cabos. Entonces fue cuando me di cuenta, digo, claro, yo estoy haciendo, uno siempre normalmente, termino un proyecto, necesito un tiempo de tranquilidad, de recomponerme, y si estoy exponiendo, necesito más todavía. Entonces pensé, digo, claro, están unidos. ¿Y qué es lo que les une? Les une en el camino. Y tiene que ser en el camino, no puede ser cualquier otras palabras, tiene que ser en el camino. Y así fue como surgió esta exposición. Bueno, ya me has comentado un poco por encima, pero para ti exactamente, ¿qué significa estar en el camino? Estar en el camino es vivir. Estar en el camino es la vida, es aprender de las oportunidades que te dan. Todos los días tenemos algo que aprender. Tenemos en la vida, es que como en todo, ¿no? Pues en la vida tienes positivo, tienes negativo, todos los días tenemos algo. Entonces es aprender de lo negativo y también de lo positivo y agradecerlo. Entonces en el camino es continúo viviendo, continúo el carpe diem. Y es día a día, trayecto, kilómetro, kilómetro. En el silencio de las huellas del pasado reflexionas sobre la memoria y el paso del tiempo. ¿Qué te interesa contar o hacer sentir al espectador con esas huellas del pasado? Primero, cuando creo no estoy pensando en nadie, solamente sentimientos, emociones, y entonces expreso, ¿vale? Después, cuando ya lo he hecho y cuando surgen las exposiciones, que pueden pasar tiempo, pasan incluso años, ¿vale? Después es cuando lo que me gustaría que las personas que observan esa instalación, esas obras, es que les haga reflexionar, que cada uno tome de cada parte del algo que les llame, que se lo lleven a su terreno. Es como cuando ves las nubes, cada uno o cada persona vemos algo diferente normalmente. ¿Por qué? Porque está todo en nuestro cerebro. Entonces, no pretendo nada, solamente
me gustaría eso, que cada uno se lo lleve a su terreno. Bueno, en tus obras, lógicamente, aparecen muchos bosques, ramas, raíces y cambios naturales que parecen tener vida propia. ¿Qué papel juega la naturaleza exactamente en tu trabajo? ¿Más metáfora, más inspiración, escenario real? A ver, creo que es todo. Creo que lo acabas de resumir perfectamente. Es todo. Porque para mí la naturaleza es lo más importante que tenemos en este mundo. Y tenemos que respetarla. Yo soy montañera desde niña. Para mí es parte de mi vida, yo no podría vivir sin la naturaleza. Por lo tanto, cuando estoy en la naturaleza es cuando me suelo tener las inspiraciones. Y no sé cómo explicarlo. Lo que hago es interpretar lo que veo, lo que siento. Y sí, es metáfora, porque normalmente siempre es metáfora. Me gusta pensar. Le doy las vueltas, me surge una inspiración, pero le doy muchas vueltas a las cosas, ¿no? Analizo. Y luego a la hora de expresar artísticamente, no me conformo con el realismo, porque creo que es cuestión de tiempo, es como hacer un puzzle, es cuestión de paciencia, las disciplinas las controlo, más o menos las controlo todas, y si no, pues aprendo, ¿no? Y es cuestión de tiempo. Entonces, lo que me gusta es observar, pensar, analizar, sintetizar, abstraer y expresarlo de una forma en la que no sea el realismo, sino desde otra perspectiva, ¿no? Que haya un trazo personal, que haya un trabajo que tú ves la obra y además cuanto más tiempo va pasando, cuanto más mayor, pues te vuelve más minimalista. Entonces, sintetizo todo más, ¿no? Parece como que, no sé, prefiero cuanto más sencillez mejor. Y me han llegado a decir, pero si es que parece como muy sencillo, y ya, pues tiene un trabajo detrás que no veas. Pues para mí eso es un halago. En el camino mencionas la idea de ser optimistas dejando el pesimismo para tiempos mejores. ¿Es esta exposición una respuesta al momento que vivimos, una especie de manifiesto de esperanza? Es probable. Yo creo que no es el que vivimos en el momento cada uno que lo está viviendo. Yo eso lo experimenté y se me ocurrió allá por el 2021, creo que fue, finales de 2021. Y bueno, creo que es una necesidad humana. Creo que tenemos que pensar que lo mejor está por venir, que de lo malo aprendemos, que ser pesimistas no nos lleva a nada más que a hundirnos y que la vida merece la pena. O sea, que hay que seguir para adelante y ver las cosas con el optimismo que te pueda permitir, ¿no? El cuerpo. En Necesito un Walden propones detenerse, desconectar de la tecnología y reencontrarse con lo esencial. ¿Nace este proyecto de una necesidad personal de pausa o es también una reflexión sobre el modo de vida contemporáneo? Todas las dos respuestas son correctas, todo es correcto. Otra vez es la necesidad personal, la que me lleva basta ya, no puedo más, el estrés diario, las circunstancias que te saturan, ya no puedes más. Pero al final, en la web tengo puesto el escrito, ¿no? De la inspiración, lo que escribí. Y pienso que todas como las personas necesitamos en algún momento, da igual en qué condición y como seamos lo que tengamos, como seres humanos necesitamos parar. O sea, si no, se nos pasará la vida, o se acaba pronto, o se nos pasa la vida y no nos hemos enterado. Entonces, cada cierto tiempo pienso, porque como la vida que llevamos, realmente urbana, quien vamos en una zona urbana, necesitamos hacer una parada. Y hacer una parada que puede ser de unos minutos o puede ser de meses. De parar, de decir, vamos a aparcar todo lo superficial, me voy a quedar con lo esencial, contacto con la naturaleza, incluso si puedes tú misma, sola, mejor, aunque sea un tiempo corto, y si no, con personas a las que te quieren y quieres. Y reflexionar con qué estás haciendo en este momento, porque no nos daremos cuenta, pero se nos pasa el tiempo y no pensamos.
Entonces, sí, todo es correcto. La exposición se presenta en el interior del Alcázar de los Condestables, un espacio cargado de historia. Sí. ¿Cómo influye el lugar en la forma en que dialogan tus obras con el público? Bueno, lo primero, el lugar es maravilloso, me encanta la historia y el Alcázar es que es gigante. Lo ves desde fuera y es una pasada, es precioso. Y luego por dentro está totalmente reconstruido hace unos años y está espectacular. Tiene una parte de exposición permanente en la que es etnográfica y bueno, te recreas con todo lo que hay. Y luego cuando fui, bueno, ya lo conocía de una exposición internacional que tuve hace ya unos años, y pone pues una obra solo, pero entre 130 creo que éramos. Pero ahora ha sido todo un lujo, un privilegio, una gran oportunidad, porque desde lo personal creo que encaja muy bien precisamente por esas metáforas y todo lo que he querido plasmar y el origen de todas esas obras, ¿no? Es una inspiración. Entonces creo que en un alcázar, encima del museo histórico, ¿no? En la que si las piedras hablaran, ¿no? Todas, es que esos muros y el espacio es perfecto. Tanto desde la primera sala según entras, que está el primer proyecto, El silencio de las huellas del pasado, claro, habla de historia, habla de roca, habla de todas las capas que se sedimentan y de sentimientos y de origen y de identidad. Claro, es perfecto. A nivel, para mí es que vamos, un orgullo. Y luego la siguiente sala, la segunda, que es la de En el camino, los puntos a los optimistas que fuimos a tiempos mejores. Claro, te encuentras con esas banderolas, que es fotografía sobre tejido, en la que la torre Ariz colgaba del techo y es como andar entre un bosque, son ramas, ¿no? Y aquí, claro, no se podía colgar del techo porque son metros y metros, pero sí están puestos en unos caballetes, en la que la verdad es que quedan como unas banderolas muy acorde con el Alcázar, con los Condestables, queda muy bien realmente. Entonces, se oye la música de jazz, porque es una instalación artística, en la que hice una recopilación de toda la música jazz que aparece en el libro En el camino, de Jack Kerouac, que sonaba en aquella época de los 40, los 50 de Estados Unidos. Y entonces suena todo el espacio, fantástico. Y luego ya tienes que subir a la cuarta planta, donde está Necesito un Walden, que bueno, por las circunstancias te hacen coger el ascensor o las escaleras y subes arriba, pero es que hay una pedazo de terraza que tienes una visual de todas las merindades impresionantes. Impresionante. Entonces, el espacio en el Necesito un Walden, en la que hay, además de todas las obras, hay un televisor en la que se van viendo todas las fotografías, que es el origen de las obras, y hice en Vivo Arte, hice lo que es el vídeo, ¿no?, de las fotografías con los sonidos de las aves de los bosques del Cantábrico. Entonces, claro, realmente el estar en ese espacio, con esos muros, te hace sentirte que realmente estás en un Walden, ¿no? Estás en ese espacio de relax. Entonces, perfecto. Dices, después de llegar al mar, al final del camino, ¿sientes que esta exposición cierra un ciclo personal o abre uno nuevo en tu trayectoria artística? Pues todavía no lo sé. En este momento estoy viviendo este instante, que me parece un instante muy dulce, y llevo ya desde que terminé las obras, las terminé a finales de mayo, pero ya estoy pensando, realmente llevaba desde febrero quizás, porque me suele pasar, pues ya sabes, ¿no? La mente no es cuadriculada, como algo que no se acaba aquí y empieza el siguiente. Esto no es así. Entonces, yo ya estaba dándole vueltas, porque el año pasado, cuando hice el taller de pintura, en la que todos los artistas, cada uno, expresábamos nuestras inquietudes y hablábamos sobre el tema de la pintura, y ya me surgió la necesidad de recuperar quizás la relevancia que tiene la pintura en el arte, y estábamos todos de acuerdo y todas. Y entonces este año empezó con esa pequeña, esa incipiente idea de retomar la importancia que tiene la pintura. Pero claro, a mí la fotografía es una disciplina que yo también desde niña.
la tengo incorporada en mi persona. Entonces, no puedo separar una de la otra, siempre confluyen. Entonces, sí es verdad que llevo ya un tiempo y he tenido proyectos que he presentado, he hecho solicitudes para poder desarrollar. Y quizás continúe con el tema de la fotografía y la pintura. No sé realmente, porque creo que necesito un golden, es cada cierto tiempo. Esto no se acaba aquí y ya está. Eso por un lado. En el camino, la carretera es la vida. Esto no se termina aquí. Y no sabemos cuándo nos pasará, pero yo creo que moriré con los pinceles y con la cámara en las manos. Espero que sea dentro de mucho tiempo y pueda continuar, seguir expresando, ¿no?, mis emociones. Muy bien, bueno, pues nos hemos terminado. Vamos a animar a la gente que todavía tiene tiempo para ver la exposición hasta el día 1 de noviembre y que Medina es una ciudad muy bonita, con mucha historia, con mucho arte, se respira arte y cultura por sus calles, y el Alcázar merece una visita y que se animen a ver esta pedazo de exposición que es un lujazo, y digo pedazo porque es la más grande que he hecho hasta ahora y que espero que les guste a todo el mundo.